Vos sabés que nosotros normalmente tiramos data, ¿sí? Sí. Data. Entonces yo digo, ¿qué hay en Buenos Aires de bueno? En Buenos Aires de bueno nos encontramos la permanencia de la muestra de Pablo Picasso, más allá de la semejanza. Estamos hablando de los dibujos que arrancaron de los primeros años, desde 1897, y cómo empieza a cambiar el lenguaje y pasan los años, vamos a 1909, 1916, y el cubismo empieza a tirar sus primeros trazos, porque si estamos hablando de Picasso, hablamos de cubismo. Entonces, nada mejor que volver a hacer una recorrida, una pasada otra vez por las obras, y para eso lo tenemos a la curadora de la muestra, Laura Hackel, que ahora ya sí, con nuestra vista, con nuestro paseo, vamos a disfrutar más de esta conversación. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Miguel? Bien, muy bien. Estos se pueden decir que son dibujos escogidos de los 20.000 que tuvo Picasso en toda su vida. ¿Cómo se puede dibujar tanto? Sí. Es impresionante. Sí, es impresionante. Ahora, él era como un animal dibujando. Como porque dibujó al hombre también en su naturaleza animal. Te propongo lo siguiente, comenzar la recorrida radial, auditiva, en el sentido en que están los cuadros en la muestra. Vamos por el principio. Por las dudas lo comento también. Esta es una muestra de dibujos de Picasso que el Museo de Arte Moderno eligió en colaboración con el Museo Picasso de París, en colaboración con la curadora de dibujos del Museo Picasso París, Emilia Philippot. Es una selección de 74 dibujos. Y justamente la idea de la muestra es que cada uno abre como una dimensión distinta y explica un poco un momento distinto de su vida y de su carrera. Sí, son representativos de un momento, de una época. Exacto, porque si bien Picasso es muy famoso por haber desarrollado el cubismo con Braque, él nunca dejó de trabajar y después hizo obras que influenciaron muchísimo el surrealismo, fue cercano a los surrealistas, después vino la guerra en Europa, cambió su estilo, entonces él siempre avanzó y como decía, son dibujos desde que tiene 16 años hasta 1972, un año antes de su muerte, con lo cual vive casi todo el siglo XX trabajando. Yo celebro la elección que han hecho ustedes de estos dibujos porque realmente va evolucionando. Primero tenemos Caridad, que es una obra de cuando era niño, o quizás niño, antes de adolescentes. Sí, ahí más o menos era adolescente, tenía unos 15, 16 años. Y ya se ve su estilo, ¿no? Por supuesto, siempre se da, ya los chicos ya desarrollaron, imagínate en un genio. Bueno, y después pasa en la primera época por escenas de burdeles, de cafés, escenas satíricas, entonces uno va cayendo inmerso en el mundo Picasso. Sí, es como un poco uno de los ejes de la muestra es la figura del hombre en Picasso. Entonces, en este primer momento, estos primeros dibujos como Caridad y las escenas de café y de burdeles son dibujos de antes de fin del siglo XIX, o sea, de 1898, 1899, justo en el cambio de siglo. Y él, que es muy dotado, desde muy joven, desde que tiene 8 o 10 años, ya está en la academia, sigue como cursos superiores de distintas academias en España. Sí. Él en este momento deja la academia, deja la Real Academia Española y con 18 años más o menos empieza a vivir, él se muda de Madrid, él es de Málaga. Claro. Se muda de Madrid y empieza a vivir entre Barcelona y empieza a visitar París cada vez con más frecuencia. Y en Barcelona y en París, que son las ciudades de vanguardia, las ciudades modernas, él empieza a frecuentar como la vida más callejera. Y estos dibujos dan un poco cuenta de eso, de un Picasso que está como recorriendo la calle, está cerca de Montmartre, en París, está en el barrio gótico en Barcelona, con los intelectuales de su época, empapándose un poco de ideas. Sí, y empiezan a cambiar también los materiales, el color, las odaliscas, bueno. Sí, hay un sector que me parece que te referís a ese, de unos años después, que es enseguida, ¿no? 1900 a 1907, donde él ya se instala en París, empieza a conocer coleccionistas, a los hermanos Stein, tiene galería,
pero también en un momento él es muy pobre, en un primer momento está viviendo solo en París y está buscando un poco cuál es su estilo, y ahí se empapa de los salones, el Salón de Otoño de los Independientes, y empieza a ver estas, no sé, obras de Ingres, obras de Delacroix, aparece la figura de l'Odalisca, que hay un dibujo color en la muestra muy impresionante. Sí, qué bien ubicado que está. Está justo, sí, lo ves desde la entrada. Sí, te guía. A partir de ahora cambió, te dice, ¿no? Ay, qué bueno. Y tomás la curva. Sí. Está muy pensado. Y en ese momento él también, entra en contacto con Matisse y con Degas, que son los pintores fauvistas, los grandes, la vanguardia como más efervescente en París en esos años, y empieza a buscar un poco cuál va a ser su lenguaje. De ese año es Las Señoritas de Aviñón, que por supuesto no lo tenemos en el museo, está en el MoMA, es un cuadro enorme, pero ya está un poco cuestionando la representación y buscando. Claro. Ya cuando nos vamos a 1914, además de cubismo, hablamos de surrealismo. Sí, totalmente. Y 1914 es un año que nos interesa mucho en la muestra porque Picasso, a partir de 1908-9, ya está trabajando con Braque en el cubismo. Aparecen también los papier-collé enseguida después, que hay ¿qué es papier-collé? El papier-collé son unas... Sí, exacto, son como collage, que los inventa, entre Picasso y Braque siempre está ahí como la disputa entre quién. Sí. La verdad que no importa. Pero los primeros, los más tempranos, son aproximadamente de 1912 y nosotros tenemos 3 ejemplos increíbles en el museo, que son estos collages hechos con papel sobre el plano. Uno tiene una figura de un violín, el otro es como un bodegón, una mesa con una copa de vino y unas uvas. Sí. Y con eso lo que hacen es un poco, si están buscando quebrar la idea de representación con el cubismo y representar muchos planos a la vez de un mismo objeto, muchos puntos de vista, quebrar la idea del espacio y del tiempo en la obra, que es lo que se viene usando desde el Renacimiento, ¿no? Que el cuadro se parezca a la realidad. Claro. Él rompe con que el cuadro se parezca a la realidad. Exacto, rompe con la idea de tiene que ser igual que como existe, como en una fotografía. Destrozan un poco esa idea y inmediatamente después lo que hacen es empezar a incluir la realidad en el cuadro. Entonces estos papeles de los collages no son cualquier papel, sino que son pedazos de diario. No hay nada más perteneciente a la realidad cotidiana que un diario, ¿no? Les decía que es un año que nos interesa mucho porque uno piensa que Picasso tiene una evolución lineal, ¿no? En su obra, que primero hace una cosa y después viene el cubismo y después el papier-collé. Y a partir de 1914 hay como ensayos que muestran que él ya está dibujando, trabajando e investigando una línea muy libre, con figuras como deformadas y de muchísima libertad que se acercan al surrealismo, si bien el surrealismo aparece 10 años después, en el 24, y también sigue haciendo sus collages y sigue haciendo obras cubistas. Y de repente, inmediatamente después en la muestra, aparece un periodo después de la Segunda Guerra Mundial, o durante esos años, que él vuelve a la figuración con una línea muy muy clara, donde se ven retratos, unos retratos un poco deformes, ¿no? Donde las cabezas son gigantes, o las manos. Animales, cabezas animales. Unas cabezas un poco animales, pero es una figura, ¿no? Como si uno se propone dibujar a alguien y lo dibuja de la mejor manera. Bueno, no es tan así porque le está deformando, pero son claramente figurativos. Sí, maravilloso. Buenos días, Julio García Lorrio te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por este diálogo aquí en Acreditados. ¿Cuál es la expectativa de la exhibición, de la muestra al día de hoy y cómo piensan que va a finalizar? ¿Cuánta gente ha asistido? Ay, mira, no tengo el dato exacto de la cantidad de gente, pero estamos muy felices porque está viniendo muchísima gente. De momento se arma cola en la sala, lo cual es medio incómodo, pero también es mejor para poder ver las obras. Y estamos muy, muy, muy contentos porque fue una apuesta como muy fuerte del museo. Nosotros queríamos mostrar a Picasso, pero no un Picasso, no sé,
100% canonizados, sino mostrar estos dibujos que aproximan como su manera de pensar y de desarrollar lenguajes y su línea. Es como una sensación mucho más próxima también para, ¿no? Pensando en cómo uno se acerca a una de esas figuras tan importantes y tan conocidas. Esta es como una tangente, ¿no? A ver, es una muestra especialmente seleccionada, vos nos habías comentado en su momento, y cuando uno lo recorre, yo tuve esa oportunidad, a uno le queda plasmada esa intención. Te cuento, retomando nuestro diálogo anterior, Laura, me quedé fascinado por el torito ese, que no es un torito. ¿Te acuerdas que te pregunté si había animales? Yo le digo torito, Exacto. pero es un caballo, ¿viste? Como es un caballo con una proporción así muy particular. Qué obra simple y compleja al mismo tiempo. ¿Te referís a la quimera? Exacto. Totalmente, porque hay otra que es como un animal atacando a una mujer. Que, más sexual, solo veo como sexual en la escena. Sí, un poco también por el relato que aparece en esa curva donde están todas esas escenas. Claro. Que tienen más que ver con lo erótico quizás, pero también son, en ese momento de la muestra estamos en la década del 30, principios de la década del 40, y en ese momento Picasso es muy cercano al grupo de surrealistas. Él nunca se dice surrealista, pero pasa tiempo con ese grupo, y los surrealistas todo el tiempo lo están invitando a publicar en sus revistas, están mostrando sus obras, él participa en sus muestras. Entonces aparece como toda esa libertad imaginativa, y por el otro lado son los años donde el nazismo avanza en Europa, y esto claro. Picasso lo toca como español desde las derechas en España, para la derecha en España, y él está viviendo en Francia, en París, entonces también lo afecta muchísimo en su vida cotidiana en Francia. Entonces el Minotauro y el toro, si bien tiene que ver con como esta embestida y una escena erótica, también tiene que ver como con el avance de esta fuerza desmedida, ¿no? Y brutal, que es el nazismo. Claro, y en el caso de la quimera, si no me equivoco, es del mismo año que... es del mismo año de Guernica, un año antes. No, Quimera del 35 y Guernica del 37. De 30, bueno, estamos ahí en esos años. Digo, de hecho, hay una similitud, ¿no? Según el material que ustedes difundieron, ¿no? En lo que fue la quimera, de alguna manera es el caballo que después estaría presente en Guernica. Pero no, me pareció fascinante. Me pareció fascinante. Además, insisto, ¿no? Le comenté a Miguel cuando fue la forma que están presentadas las obras, el color que seleccionaron para la pared, ¿no? Qué bueno. Me parece que fue un acierto ese color de fondo, ¿no? El contraste que se produce con la obra, ¿no? Y el color de la pared. Sí, el color de la pared de fondo es un azul de una intensidad bastante... Un azul mágico de alguna manera. Sí, un azul mágico, y también queríamos como levantar la paleta, ¿no? De toda la sala. Pero bueno, confieso mi admiración para la obra La Quimera, de 1935. Dije, me la llevo a mi casa, porque me encantó. Y después otro que me sorprendió, me acordé de vos particularmente, Miguel, y te lo dije, ¿no? Cuando fui, es al compositor sentado, ¿no? Cuánta belleza hay en esa obra. Eric Satie. Sí. Eric Satie. ¿No? Como que todo lo que transmite ese dibujo, ¿no? Es inagotable, es la magia, ¿no? Del artista, indudablemente, cómo ese trazo puede brindarte tantas cosas al mismo tiempo. Totalmente. Vos lo mirás al compositor Satie sentado, amigo de este programa. Sí, y me da la sensación que lo estoy viendo. Sí. No, pierdo la percepción que es un dibujo. Aparte tiene un buen tamaño ese cuadro. Claro, me parece que lo estuviera viendo sentado en un bar enfrente mío, ¿no? Insisto, me aparto de la realidad, me desconecto y dejo de verlo como un dibujo. Es increíble. Sí. No sé si llegaron a ver el catálogo, pero ya está el catálogo de la muestra en el museo. No tuve oportunidad. Bueno, vamos a ver si les hacemos llegar uno. Muchas gracias. En el catálogo, en una de las páginas, en la página de la derecha, siempre se reproduce cada uno de los dibujos de la muestra, y en la página de la izquierda se fueron incluyendo otros dibujos que amplían un poco ese abanico, ese panorama que se abre en cada caso. Sí. Y con Satie en la página de al lado aparece un retrato similar, pero de Stravinsky. Mirá vos. Sí, es muy lindo. Y en este momento
No, lo tienen que ver. En este momento Picasso es muy cercano a estos músicos, él está trabajando con los directores del ballet ruso, conoce a su primera esposa, y tiene un poco toda esta vida de tertulias y de viajes por Italia. En la salida, después de las 3 mujeres desnudas, las mujeres de Alger, ahí tenemos el Picasso ya de la década del 50, y es otro el trazo y es otra la magia también. Sí, las últimas obras de la muestra, bueno, era bastante difícil pensar, ¿no? Cómo cerrar. Sí. Fue bastante difícil pensar cómo, o sea, de dónde, cuáles iban a ser los hilos que iban a conducir la muestra de Picasso, ¿no? Y a la hora del cierre fue bastante clave. Lo que decidimos fue elegir 2 obras. Sí. Una es un pintor con su modelo y la otra es un mosquetero con una guitarra y una máscara. Sí. Y estas son, bueno, una es del 54 y la otra es del 72, como les comentaba antes, ya hay muchos años de diferencia. Pero nos interesaba retomar estos temas que son claves en toda la carrera de Picasso, él los repite una y otra vez. Es la situación del pintor, en ese dibujo que es muy lindo, es un dibujo en lápiz, con colores, que tiene algo de matiz, es muy vibrante. Hay un pintor que está enfrente de la modelo y entran unos rayos de luz por la ventana y impactan sobre la modelo y el pintor la está viendo con una máscara. Y esta imagen del pintor con la modelo obviamente hace referencia a Picasso mismo, a un alter ego. El mosquetero también es uno de los alter egos de Picasso, como lo es el arlequín. Hay un momento de la muestra donde aparece un arlequín que, si bien no está en el nombre, también es como un autorretrato de Picasso. Él de a momentos también se autorretrata como una bestia, como un minotauro. Digo, la reflexión sobre el pintor y sobre su lugar y sobre lo que le está pasando en ese momento aparece todo el tiempo. Entonces son estos dibujos con los que cerramos, que tienen que ver con esa también autorreferencia, ¿no? Es una maravilla el paseo que nos está dando Laura Hackel por esta muestra, ¿no? Es una maravilla cómo nos describe y nos sumerge en este mundo. Muchísimas gracias. Sí, la verdad Muchísimas gracias, Laura Hackel, por este recorrido, este paseo que nos has dado y que nos la debíamos, porque está buenísimo cuando los conductores también pudieron acercarse y casi tocar, te diría. No lo hice. Yo me quería llevar quimera a mi casa, estaba buenísimo. Directamente, no, cada hora. Y el pedazo de pared correspondiente. Sí, y el pedazo de pared correspondiente. Porque en mi casa no tengo ese azul, dije, me lo llevo también. Sí. Para despedirte, rápidamente nos fuimos a buscar a Erik Satie y que nos sirve de cierre esta nota. Muchas gracias. Feliz año. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Chao, feliz año.